Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos que están en este día, dándole la gloria y la alabanza a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para todos mis amigos y mis hermanos que día tras día están viendo estos videos a través de diferentes partes de, del planeta Tierra, que Dios os continúe diciendo grande y poderosamente. Para mí es una gran bendición de poderles compartir la palabra de Dios y de poderles desear las más ricas bendiciones en este día. Así que un gran saludo para todas aquellas personas que me han escrito en diferentes partes de la tierra, en diferentes países. Que Dios os continúe diciendo grande y ricamente y que cada día más aprendamos de la palabra de Dios. Eh, Como le he dicho, yo no quiero que corramos, sino que aprendamos la palabra de Dios porque la palabra es la que nos instruye y nos da el conocimiento de poder entender lo que Dios tiene para estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos donde Dios nos está hablando para que aprendamos y tengamos temor y temblor delante de Él, porque su venida está muy cerca. Así que un gran saludo para todos mis amigos, mis hermanos allí en Colombia, mi familia, para toda mi familia allí en Colombia, aquella familia de sangre, aquella familia espiritual de la iglesia, para los pastores. Mil y mil bendiciones a todos allí en Colombia, que Dios me los continúe diciendo grande y poderosamente. En Paraguay también que están viendo los videos, mil bendiciones. Que Dios os continúe diciendo grande y poderosamente allí en Paraguay. Aquí en Chile, que Dios bendiga a nuestra hermana Vicky, a nuestro hermano José, nuestra hermana Rosa, a nuestro hermano Gregorio, a todo el grupo de WhatsApp, mil y mil bendiciones, que Dios os continúe diciendo grande y ricamente, que día tras día Dios añada bendiciones a su vida y día tras día entiendan la palabra de Dios y le demos lugar al Espíritu Santo, que es el quien levanta la iglesia al reino celestial. De igual manera también saludo al pastor Pedro, pastor Cristian y a todas aquellas personas de la iglesia Vida Nueva, mil y mil bendiciones. Que Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente en todo. Así que mil y mil bendiciones para todos mis amigos, mis hermanos, para hermana Miriam, para su familia, para todos. Un gran saludo, una gran bendición. Que Dios os bendiga y les siga llenando de bendiciones su vida, que día tras día en todo lo que hagan en este día sea de gran bendición. Y voy a orar por ti, amigo y hermano. Quiero ir un poquito rápido para ir a la palabra de Dios, porque estamos mirando, la iglesia no pasará la tribulación y la gran tribulación, pero que yo les he venido hablando para que entienda qué va a ser qué es la iglesia, cuándo subsistió la iglesia, cuál es el pueblo israelita, y que entendamos porque hay preguntas que me han hecho, hay muchas preguntas que me lo han hecho, entonces qué bueno es poder entender la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este día que tú nos das y lo que tú nos bendices, papito Dios. Gracias por el privilegio que tú nos das de levantarnos y ver el sol, Señor, radiante. Ver, Señor, cómo los animalitos, los pájaros, te alaban y te glorifican tu santo nombre, Padre. Ver, Señor, tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu bondad y tu bendita y preciosa misericordia en todas las cosas, Padre. Bendícenos, guárdanos, cúbranos con tu sangre, cúbranos con tu poder y con tu gloria. Danos fuerzas como las del búfalo. Danos, Señor, visión y dirección como el águila. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes y humildes como la oveja, oh Dios de los cielos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante ante ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que dio su vida por amor de nosotros, Padre. Señor, te pido por cada persona, Señor, de los que mira estos videos, que en diferentes partes lo están viendo, Padre. Bendíceles, guárdales, fortaléceles, levántales en tu amor, en tu poder, en tu gracia, y ayúdales a seguir hacia adelante en toda área de sus vidas, Padre. Que ellos puedan entender, Señor, que tu venida está tan cerca, Señor Jesucristo, y que la naturaleza está hablando para que nosotros entendamos lo que tú nos mandas, Señor, a predicar, a hablar de ti. Un día los discípulos le preguntaban a ti, ¿cómo van a ser en los últimos tiempos? Y tú le respondiste. Y hoy vamos a ver este pasaje, Señor de los cielos, Padre, donde los discípulos le preguntaron, oh Señor de los cielos, ¿cuáles, cuáles son las señales en los últimos tiempos? Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la gloria y para ti sea toda la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios os continúe bendiciendo. Y como se lo he dicho, vamos a ir al libro de San Mateo y vamos a mirar allí donde habla las señales en los últimos tiempos. Un día el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que Él estaba sentado allí y los discípulos le hicieron esa pregunta, como a mí también me la están haciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la iglesia que se va?
Hay preguntas que el hombre quiere saberlas, que el hombre quiere entenderlas, pero que más de saberlas y entenderlas es que tú las practique en la obediencia en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndonos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida del fin de los siglos? Vamos a mirar que el primer punto que vamos a mirar es que ahí cuando los discípulos están sentados al lado del Señor Jesucristo, los discípulos le hacen no una sola pregunta, sino le hacen dos preguntas al mismo tiempo. Y eso es lo que muchas personas se han confundido en decir que la iglesia pasará, por ejemplo, estará en la tribulación y la gran tribulación. No, el Señor Jesucristo, ahí lo que pasa es que hay dos preguntas y para poder entender este pasaje tiene que mirar que los discípulos al Señor Jesucristo le hacen dos preguntas. Vuelvo y les leo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Qué habrá de tu venida y del fin de los siglos? Son dos preguntas que hay en estos versículos que vamos a leer en el día de hoy. Muchas veces a uno, cuando uno habla con cualquier persona o los hijos le preguntan a uno, otra persona, ¿cuántas veces le dicen, o si usted mira a un periodista, cuando le preguntan a un presidente o a un ministro, al mismo tiempo le hacen dos preguntas en una, y él tiene que responder una y seguir respondiendo la otra. Entonces, esto es lo que hay que entender en el primer pasaje, porque en este pasaje y el Señor Jesucristo le respondió las dos preguntas en una. Le respondió las dos preguntas, perdón. Está escrito las dos preguntas en lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar qué fue lo que el Señor nos le dijo la primera. Después viene una conclusión de lo que es la segunda, para poder entender la palabra de Dios. Porque si no nos confundimos y lo leemos todo y no entendemos que hay dos preguntas. ¿Cuándo será tu venida? Es una. Que es lo que esperaba la iglesia, esperamos la venida. Que Él viene a recoger la iglesia en las nubes y que la iglesia nos levantamos en las nubes, pero Él no viene a la tierra. ¿Y cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin? Cuando Él ya venga y cuando ya se establezca que después va a comenzar el milenio, el fin. Y aquí el Señor les habla de las dos cosas, les está hablando. Entonces tenemos que entender cuándo es cuando Él viene por la iglesia y después qué va a pasar dentro de las cosas, para poder entender para poder entender la palabra de Dios. El primer pasaje, el primero que el Señor Jesucristo comienza a hablarle a los discípulos, y si usted mira allí en Mateo, en Marcos 13 y en Lucas 21, que también está hablando lo que son las señales del fin. Siempre lo primero que comienza a decirles, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor Jesucristo el primero lo que le dice a los discípulos, y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día en los tiempos que estamos mirando. Lo que estamos mirando es donde hay cantidades, pero cantidades de predicadores hablando. Si usted coloca el YouTube, hay cantidades de personas predicando, pero predican unas perversidades. Hay cantidades de iglesias, hay cantidades de denominaciones, hay cantidades de sectas. Estos estamos viviendo en los últimos tiempos y fue lo que el Señor Jesucristo, lo más que les dijo a los discípulos, ojo, y les advierte, y si usted va y lee allí, vuelvo y repito, en el libro de Marcos y el libro de Lucas, lo primero que el Señor les dice a los discípulos y les coloca, ahí dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán.
Eso fue lo que el Señor le habló a la iglesia. Por eso hoy en día se han levantado cantidades y cantidades de denominaciones. Si usted va a YouTube, si usted encuentra en Facebook, si usted encuentra en cualquier plataforma, va a encontrar cantidades de personas que predican la palabra de Dios. La pregunta es, ¿están predicando lo que la Biblia dice o lo están confundiendo? Yo he mirado varios videos y me quedo tan aterrado de perversidades de cosas que predican. Hay unos que sí predican bien, conforme a la palabra de Dios. El que predique bien no es el que hable bien. Yo no soy la persona que me refiero que yo hable tan bien o que es, pero lo que yo hago día tras día es llevarles a lo que es la palabra de Dios, para que tú las entiendas, para que tú las escudriñes. Porque muchos dicen, es que a mí me dijeron, es que Fulano me contó, Fulano me dijo, o el pastor dijo. Es que usted no es porque usted o uno o otro fulano, sutano le digan. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y leerla y entenderla, porque si no, pues vendrán muchos. ¿Y cuántos muchos hoy en día hay? No hay muchos, hay cantidades de personas que están predicando. Pero ¿en qué están predicando? Entonces, lo primero que debemos de entender, la iglesia, yo ya les hablé que dónde salió el pueblo y que el pueblo israelita fue un pueblo escogido. La iglesia es un pueblo redimido a través de la sangre de Jesucristo, que a Israel Dios le otorgó la tierra, Canaán, y que le dijo, allí está su herencia, y hoy está Israel, tiene su tierra. Pero que la iglesia, Dios nos dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si ve que somos dos pueblos distintos, ahora vamos a mirar para poder entender la palabra de Dios, que los discípulos eran israelitas, eran descendientes de israelitas, pero el Señor sabía, porque el Señor sabía que donde Él vino, los suyos lo iban a rechazar porque ya lo habían rechazado. Por eso a los suyos vino, que ayer leímos en Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? Los rechazaron. Entonces nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquel que en Él cree, que es la iglesia. La iglesia es el que cree en el Señor Jesucristo. Creemos en el Señor Jesucristo. Cada persona que cree se va componiendo en una iglesia. La iglesia no es las paredes, muchos dicen, esta es la iglesia, pero es algo secular, es algo o algo material. La iglesia en sí se compone tú y yo cuando creemos en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, no las paredes, no allí aquellas paredes o aquellos templos que se miran grandes. También dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros somos formados en la iglesia, creemos en el Señor Jesucristo y cada persona que va creyendo en el Señor Jesucristo y obedece su palabra, somos los que vamos formando la iglesia y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, miramos primer punto, cuando el Señor comienza a hablarles, vuelvo y repito, hace dos preguntas. Los discípulos le hacen dos preguntas, Señor, ¿cuándo será tu venida y cuándo será el final de los tiempos? Eso le está hablando el Señor Jesucristo. Yo la vez pasada yo les hablé, les dije que nosotros estamos viendo la gracia. Y le hablé de las dispensaciones. Yo, por la misericordia del Señor, he venido predicándole. De pronto a muchos no les gusta que yo me demore predicando lo que he ido predicando. Pero yo he ido conforme a la palabra de Dios. Y eso que he tenido que ir rápido, porque si uno se pusiera a detenerse conforme a todo lo que la Biblia habla, no sé cuántos años me duraría. Porque la Biblia es fuente inagotable, fuente que no se acaba. Yo obligo a bregar a avanzar, pero obligo a bregarles a enseñar para que tú aprendas de la palabra de Dios. Porque este es el problema que el Señor Jesucristo les dijo. Habrán muchos, es decir, cantidades de personas que hablarán de Dios, pero que los confundirán y los enseñarán. Muchas iglesias no están predicando sobre el rapto de la iglesia. Muchas iglesias no están predicando el darle lugar al Espíritu Santo. Y el dar lugar al Espíritu Santo es el que nos levanta, el que nos convence, el que nos da el entendimiento, el que va a entender las cosas. El predicar de que la venida está pronto es porque todo se está cumpliendo conforme la palabra está escrito. Pero muchos no lo hacen. Muchos pastores no están predicando Apocalipsis, que es lo que debemos de predicar, que son los últimos tiempos.
Es como cuando un niño va creciendo, un niño cuando va creciendo uno le va hablando las cosas, cuando uno es un buen padre o una buena madre, ¿qué hace con su hijo? Le enseña, le explica, le dice, oiga hijo, mira esto, mira el otro, cuando se va ya comienza a tener su novia, mira que esa novia no le sirve, no le conviene, mira que esto es, le doy un consejo. Comienza aquí a porque tiene que enfrentar la vida. Dios nos está hablando de lo que nosotros está por suceder las cosas. Yo día tras día miro que la palabra de Dios todo se ha ido cumpliendo y que las profecías de los últimos tiempos en los que estamos viviendo, todo se ha ido cumpliendo. ¿Qué hace falta? Que el Señor Jesucristo levante la iglesia. Y el Señor Jesucristo la va a levantar en muy poco tiempo, porque el Señor me ha revelado por su misericordia y me ha mandado a predicar la palabra de Dios, que predique y hable de Dios, pero no es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios dice y lo que todos los acontecimientos que han ido pasando, todos los acontecimientos y que lo vamos a ir, aquellas personas le, aquellas personas que me escuchen, suscríbase al canal, la venida está pronto. Gracias por los que se han suscrito y gracias por los que se quieren suscribir, síganse suscribiendo. Ahí salen todas las predicaciones que estoy llevando y que después vamos a entrar al libro de Apocalipsis. Pero ya les digo, yo no voy a correr rápido, yo voy a darles un mensaje, pero yo quiero que tú aprendas la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios tú vayas andando en el conocimiento de la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Segundo punto que vamos a mirar que el Señor Jesucristo, que el Señor les dijo, habrán guerras, rumores de guerras. Ahí lo habla, lo que estamos viviendo ahí en Mateo, vamos a verlo en Mateo 6 y 7, Mateo 24, 6 y 7. Porque vendrán muchos, 6, y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y harán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si ve que todo eso que el Señor Jesucristo le habló a los discípulos se ha ido cumpliendo. Habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes, habrán hambres, terremotos, maremotos, en diferentes partes del mundo. Cada día se ha ido, ejemplo, cada día, si usted mira las noticias, cada día, todas aquellas cosas están pasando en estos últimos tiempos. ¿Cuántas veces está temblando la tierra? Todo lo que se está por estallarse la guerra allí en Ucrania, allí en Rusia, Rusia con Ucrania y lo que está pasando en Israel con Irak, China, que está también por estallarse la guerra con Estados Unidos. Todo estamos a punta para comenzar lo que es la Tercera Guerra Mundial. La pregunta es, ¿has mirado las noticias y usted está mirando eso o está mirando al Señor Jesucristo? Muchos, que yo he hablado con muchas personas y miran las noticias, dicen este mundo ya es invivible. Hay robos, atracos, violaciones, secuestros. Yo como le dije, yo estoy aquí en Chile, nunca se escuchaba 15 años nomás atrás, nunca se escuchaba acá de un secuestro, nunca se escuchaba de ninguna extorsión. Hoy en día expande todos los días en las noticias, muertes, sicariatos, de todo pasa, de todo. Mucha gente no quiere salir a las calles, lugares que no pueden andar después de las 6, 7 de la tarde. ¿No cree que estos son los últimos tiempos? Y muchos presidentes dicen, sí, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Mire, dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué viene la maldad y por qué pasan tantas cosas? Porque un día allí en Estados Unidos le preguntaron, ¿por qué está pasando todas aquellas cosas que están pasando en Estados Unidos? Y la pregunta es fácil, porque han dejado a Dios. Estados Unidos fue aquel país que cuando comenzó, o aquel país que lo conquistaron fueron misioneros, formaron aquella nación y Dios bendijo tanto a Estados Unidos a ser una gran potencia. Allá en Estados Unidos, si usted mira, antes de comenzar a estudiar o cualquier labor que hacían, lo primero que hacían era orar y leer la Biblia. Eso era el requisito que habían colocado. Hoy en día no.
los ministros, los diputados y todos los gobiernos que han hecho. Ya no se lee más la Biblia, ya no se habla más de Dios. Y entraron en el comunismo, la igualdad en todo. Y no es que Dios se haya apartado de ellos dejaron a Dios. Y eso pasa en cualquier hogar, eso pasa en cualquier familia, que le pasan tantas cosas. No es que Dios nos deja a nosotros dejamos a Dios. Porque yo les he dicho varias veces, lo seguiré repitiendo, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, yo necesito de ti, Señor de los cielos. No somos nada sin ti. Debemos entender de que nosotros necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Por eso las cosas, lo que está pasando en el mundo, está pasando porque el pueblo, la gente, ha dejado a Dios. Y como les he dicho, Dios es el creador. Si Dios no se afana por tener personas, porque Dios puede crear. Dios puede crear ángeles para que le adoren, serafines, personas para que le busquen. Dios no se afana por eso. Lo que Dios ha hecho al hombre, lo que sí hace hecho, o lo que Dios ha demostrado al hombre, es del amarnos, de Dios a su Hijo, para que tú y yo en Él creamos y podamos obtener la vida eterna. Y podamos ir en el rapto de la iglesia, que es lo que nos está hablando en estos últimos tiempos. ¿Qué más le dijo el Señor Jesucristo allí? Eh, principio de dolores. El verso 8 dice la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. ¿Se ve? En otra parte de la Biblia dice que en los últimos tiempos ya como la tierra gime con dolores de parto. Principios de dolores estamos. Los principios donde son principios. ¿Qué es un dolor? Algo que le duele, algo que lo constricta, algo que no lo hace sentir bien, algo que muchas personas lloran, muchas personas gritan, muchas personas no saben qué hacer, pierden el control, es decir, la tierra está pasando por esos momentos, tiempos de dolor, tiempos donde la gente no sabe qué hacer. Ahí lo dice la Biblia. Vuelvo y repito, no es porque Dios se haya apartado de nosotros, es porque nosotros nos hemos apartado de Él. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sin Él? Pues comienzan a suceder todas las cosas. Y eso ha ido pasando y Dios le habló. Y más adelante lo vamos a ver, donde Dios le dijo, el amor de muchos se enfriará, el amor se apagará, no habrá fe en esta tierra. ¿Por qué? Porque la gente cree en sí mismo, creen en poder yo hacerlo, en el yo lo hago, yo puedo, yo es todo. No, nosotros no somos el yo, nosotros somos de Jesucristo y Jesucristo dio su vida por amor de nosotros. Es la diferencia tremenda que nosotros debemos de entender. Entonces, estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿tiempos de qué? De dolor, tiempos de aflicción, tiempos de desesperación. Estamos viendo como cuando el pueblo israelita está en Egipto y el pueblo allí dice que clamaron de toda la aflicción que estaban viviendo en Egipto. También les he leído y les he llevado en sus últimos tiempos. Tiempos como los tiempos de Noé, que la maldad del hombre solamente era hacer el mal, mas no buscar de Dios y arrepentirse para que Dios cambiara las cosas. Hoy en día Dios está permitiendo los tiempos de qué? De dolor. No por causa de Él, sino por causa de nosotros mismos. Por causa de nosotros mismos. Vamos a mirar allí, ahí en adelante comienza a hablarles, después del 8. Después del 9, como dice, entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las partes por causa de mi nombre. Desde el 9 en adelante comienza a hablarles ya lo que son las señales, por ejemplo, lo que son las señales del fin, pero que no lo vamos a leer hoy, porque hoy estamos leyendo. Aquí del 9 en adelante les comienza a hablar los tiempos del fin, lo que va a pasar después de la venida del Señor Jesucristo.
Eso lo vamos a escudriñar más adelante en Apocalipsis, todo lo que va a pasar. Y aquí el Señor Jesucristo le habló a los discípulos. Del verso 3 al 8 le habla de lo que estamos viviendo estos últimos tiempos donde la iglesia va a ser levantada. Del verso 9 en adelante comienza ya a hablarles de lo que es el fin, la segunda pregunta que le hacen. ¿Cuándo vendrás? Le preguntan los discípulos por la iglesia. ¿Y qué señales habrán después del fin? Y vamos a mirar aquí rápidamente ya para ir para metiendo, porque ya con la voluntad del Señor el día domingo voy a estar predicando donde la iglesia no entrará allí y vamos a predicar donde Dios guardará la iglesia. Escuchen bien, de la ira de Dios. Porque la ira de Dios está por desatarse. La ira de Dios es la que viene y que comienza a hablarles, pero que hoy no les voy a leer, el domingo tocaremos este tema. El día domingo los invito porque va a estar allí predicando, así hago una predicación de una hora, hora y media, para poder dar término a lo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero, y ahí le voy a leer después lo que el Señor Jesucristo le responde a los discípulos, la segunda parte, porque le hizo dos preguntas. La primera pregunta es donde Él vendrá por la iglesia. Y vamos a mirar porque hay el mismo, vamos a mirar ahí el mismo San Mateo, 24, del 32 al 24, del 32 al 39, va a leerle así un poquito rápido. Dice la palabra de Dios, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. La higuera es la representación de Israel. Israel, Dios lo llama la higuera, de la higuera allí a Israel. ¿Por qué quiero que entiendas eso? Nosotros debemos entender que Israel duró más de 1900 años, duró exterminado. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, por causa de que no aceptaron al Señor Jesucristo. Y Dios les habló, yo les hablé en el libro de Isaías, capítulo 1, que Dios les habló muy claramente a través de ese profeta y a través de Jeremías y le habló a través de Amós y muchísimos profetas. Y un hombre le digo, si nosotros pudiéramos ir a lo que la palabra de Dios le habló al pueblo israelita, nos demoraríamos no sé cuánto tiempo, porque es muy importante saber lo que es Israel. Y Dios le habló y que leíamos allí en Isaías, donde le dijo, vean, si usted nos oyere, si usted no escuchara, porque me cansé de los sacrificios, me cansé de los holocaustos, yo les hablé, que por eso les he venido enseñando. Por tanto, si usted no, serán esparcidos. Dice, la boca de Dios lo ha hablado, dice la palabra de Dios. Dios le habló y le habló de que iba a enviar a su hijo y si lo aceptaban, iban a ser bienaventurados. Y si no, iban a ser esparcidos, muchos iban a morir, muchos iban a padecer. Y eso le pasó al pueblo israelita. El pueblo israelita fue un pueblo israelita que usted lo sabe, que duró sin nación, sin nada, pero que Dios le dio una promesa, que en los últimos tiempos, como Dios le dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que su descendencia iba a ser para siempre. Por eso el pueblo israelita, por más que anduvo por diferentes países, o en Colombia, en todos los países, Dios los ha recogido y dice, y ahí vamos a leer eso, porque es importante que la iglesia sepa, Israel es el reloj, ¿sí? Israel es aquel lugar donde Dios lo ha... ¿Por qué el reloj se le llama? Porque uno cada rato sabe a qué horas, en qué horas estamos, qué es el tiempo, cuándo es la hora del desayuno, cuándo es la hora del almuerzo, qué es la hora de la comida, la hora de ir a estudiar, la hora de ir a trabajar. Es decir, es el tiempo en los que estamos viviendo. Y aquí el Señor Jesucristo le habló allí a los discípulos, dice, de la higuera aprender la palabra cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿Sí ve? Porque mira, yo quiero que le pongamos un poquito de cuidado acá. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El pueblo israelita, el pueblo israelita va a cumplir 80 años, ahorita en el año 2028. Escúcheme bien aquellas personas. 2028. Y una generación, como el tiempo Dios lo ha ido bajando, se compone entre 70 a 80 años. Y el Señor le dice, no pasará esta generación. Israel va a cumplir 80 años. 80 años en el año 2028. En 1968 comenzó Israel como nación. Y Dios nos habla, aprender. Pero esta generación Dios le está hablando. Si uno mira, ahorita no tenemos para ir a las profecías de lo que Dios dijo que Él recogería la tierra, por ejemplo, a Israel de diferentes partes y los plantaría otra vez como nación. Y después Israel va a tener, Dios, la iglesia la va a levantar y Dios va a tener un trato con Israel, pero Dios va a guardar y va a cuidar a Israel en los 7 años de tribulación. Dios lo va a guardar y lo va a cuidar. Y después el pueblo israelita y muchas naciones van a ver lo que es, van a estar en el milenio. Todo eso lo vamos a leer y entender en lo que es en el libro de Apocalipsis. Pero les voy hablando para que tú lo vayas entendiendo lo que es la palabra de Dios. Aquí el Señor les habló muy claro a los discípulos y les dijo, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que ya está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? ¿Qué es lo que el Señor les está hablando? La venida, la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuáles serán los tiempos del fin? Les dije que después del 9 en adelante viene la segunda pregunta, pero que no nos vamos a verla hoy, la vamos a ver el domingo con la voluntad del Señor. Pero hoy les estoy hablando donde el Señor les está hablando de la primera pregunta, la venida del Señor Jesucristo. Y dice el 35, estoy hablando de San Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire que el Señor les es claro. ¿Y por qué le estoy hablando y le estoy diciendo que el Señor le está viendo? Me dice, porque la venida del Señor nadie la sabe. La segunda venida, cuando Él venga, vas a ver, porque son 7 años después de la venida y eso lo es claro. Es decir, que ahí sí lo sabemos. Pero la venida de que ahorita el Señor Jesucristo venga por la iglesia, nadie la sabe, porque dice que dice, ahí lo dice claro, dice, pero el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿por qué el Señor no colocó la fecha de su venida? Muchos se harán esa pregunta. Muchos dirán, ¿por qué Dios no colocó la fecha? Porque si Dios fuera colocado la fecha de la venida de Él, dijera, no, viene en el año 2025. Si el Señor fuera dicho, voy a venir en el año 2025, el 31 de enero del año 2025, pues todo lo que es la iglesia, estaríamos hasta ese día y harían lo que se les diera la gana. ¿Sabe qué es lo que detiene al adversario? ¿Qué es lo que detiene al inicuo que dice la palabra de Dios allí en Tesalonicenses? Es decir, ¿qué es lo que detiene a Satanás? ¿Sabe qué es lo que lo detiene? La iglesia que está orando, porque hay muchas personas en diferentes partes de la iglesia a la que les he hablado, de la que el Señor va a venir, que está orando. Gente que creemos en el Señor Jesucristo y que esperamos su venida. Gente que le estamos pidiendo a Dios por el presidente de tal nación, de otra nación, que estamos clamando. Si uno mira, por eso les he hablado tanto del grupo de WhatsApp, porque el hermano habla tanto del grupo de WhatsApp, porque en un solo grupo, por ejemplo, que en un grupo que estamos, que no sé cuántas personas, que son, muchas personas que están vinculadas en aquel grupo, están orando y si uno escucha, yo desde por la mañana escucho, desde las 5 de la mañana me comienza a sonar el celular donde están enviando mensajes, están orando, están clamando, están enviando palabra, están enviando acontecimientos que está pasando en la tierra. Y están orando en la noche, hasta las 11 12 de la noche está sonando el celular, porque ya está agregado en el grupo. Personas que estamos orando, que estamos intercediendo, que estamos clamando porque la venida del Señor, nadie la sabe. Es decir, estamos preparados y esa oración está llegando delante de Dios y Dios está guardando. Pero después de que la iglesia sea llevada, que lo vamos a ver el día domingo con la voluntad del Señor, ahí el diablo hace de las suyas, hace todo de las suyas. Pero en medio de eso viene la ira de Dios
Viene el castigo de Dios, viene 21 castigos de la faz de la tierra que el Señor se lo mostró, más 7 más que no se los mostró a Juan. Son 28 castigos que vienen. Todo eso tenemos que irlo leyendo, pero ¿en dónde está? En Apocalipsis, pero no puedo yo coger y hablarles por hablarles para que usted no lo entiendan, es para que usted lo entienda. Entonces, aquí ya para terminar, dice la palabra de Dios, por qué Dios le habla y estamos creyendo para que usted diga, pero ¿por qué cree que la venida del Señor? Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Mira, velad pues, porque no sabéis. Dice la palabra de Dios, por eso lo está hablando y quiero que me entienda ya para dar término al mensaje de hoy. Dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que el Señor les habló a los discípulos para que ellos entendiesen? Es decir, que aquellos, y más adelante vamos a mirar que está, ejemplo, en el verso 25, el Señor Jesucristo a los mismos discípulos les habló y les dio una parábola de las 10 vírgenes. Porque si no, si está hablando, si una de las cosas, entiendan esto, porque muchos hablan y dicen, no, si está hablando dos preguntas, ¿cuándo será tu venida y cuándo son los tiempos del fin? Escuche bien, el fin. Por eso dice que uno será tomado y otro será dejado. ¿Cuándo uno será tomado y cuándo será uno dejado? Cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia. Uno, es decir, que la mitad, no a nivel mundial, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los que creemos en el Señor Jesucristo, le está aún, dice, usted me puede preguntar, pero ahora que el Señor Jesucristo le está hablando, hablando con aquellos hombres, con los discípulos que eran israelitas, sí, ellos eran israelitas, pero ellos, que el Dios los mandó, ir y predicar la palabra de Dios por todo el mundo, porque a los suyos lo rechazaron. Por eso hoy en día sí hay israelitas, por eso yo he estado escuchando mucho a unos poquitos que son contados con los dedos de la mano, de israelitas que han creído en el Señor Jesucristo. Porque si usted va y mira la nación de Israel, ellos están no creyendo en el Señor Jesucristo, no están creyendo en el Señor Jesucristo. Allí lo que están clamando en el muro de lamentos es volver a construir el templo para hacer los sacrificios. Y para hacer los sacrificios es porque no han aceptado al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo, ya no más sacrificio. El último sacrificio fue el Señor Jesucristo. El pueblo israelita allí están clamando en el muro de los lamentos para construir el templo, donde comienzan otra vez a hacer igualmente que el Antiguo Testamento. Pero es que el Señor Jesucristo ya dio su vida, dijo no más sacrificios, pero Dios lo va a permitir que lo hagan. Por eso Dios también lo va a permitir, ellos van a estar allí y Dios los va a guardar. Y allí, como les dije la vez pasada, el anticristo es el que se va a sentar, va a estar allí y ahí cuando se forma el despelote, la guerra más tremenda que va a haber. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que entiendan que el Señor Jesucristo, por eso le está diciendo, unos se van a quedar y otros se van a ir. Y Dios les habló en las palabras de las 10 vírgenes. Les dio una parábola para que entendieran que unos se van a quedar y otros se van a ir. Y le está hablando a los que creemos en el Señor Jesucristo. Si algún israelita es conocedor del Señor Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo, también será llevado. Pero ya mismo en Israel, lo están haciendo, por ejemplo, no, eso no lo están promulgando porque en Israel no pueden hablar mucho del Señor Jesucristo, pero en Israel ya hay donde Dios se le ha parecido a muchos israelitas y que Dios le ha dicho, yo soy Jesucristo, aquel que lo tenían como profeta. En Israel tienen al Señor Jesucristo como un profeta, mas no como hijo de Dios. Y a muchos Dios le dijo, ustedes son apartados porque los israelitas van a ser apartados 144,000 de los israelitas que van a estar predicando, que también lo vamos a ver más adelante, que ahí en mismo San Mateo lo habla. Ellos seguirán predicando. Ellos son los que son sellados. Van a ser sellados. ¿Quiénes más van a estar predicando? Se cree que Elías y Moisés van a estar también predicando porque la misericordia, el amor de Dios es tan grande, que aún en los tiempos de la ira, Dios va a permitir que se predique la palabra por todo el mundo. Pero Dios nos está llamando a nosotros, a la iglesia, que seamos levantados y que es lo que el Señor va a levantar en estos últimos tiempos. Dios va a levantar la iglesia, hermanos. Por eso unos se van a quedar. ¿Quiénes son los que se van a quedar?
Aquellas personas que yo les he hablado, la vez pasada, ayer creo que les hablé en el video donde Dios, yo le una vez en la iglesia que tenía, Dios le pedí a Dios, Señor, ¿cuánto nos vamos? Y el Señor me mostró que de 40, casi 50 personas, nos íbamos 8 personas. Porque no todas las personas se van a ir. Aquel que está preparado para, aquel que le busca, aquel que anhela, aquel que le busca en santidad, aquel que se anega a las cosas del mundo y busca al Señor. Esos son los que nos vamos, los otros se van a quedar. Después para ellos poder ser salvos, ¿cómo van a ser? Decapitados. Porque ahí donde viene la marca de la bestia, donde viene la marca del anticristo. Ahí va a pasar todas estas cosas. Por eso el Señor les habló a los discípulos y dice, uno será tomado. ¿Cuándo, para qué se queda el otro? Si fueran el tiempo del fin, entonces ¿para qué se van a quedar? Es cuando el Señor Jesucristo venga. Y después más adelante les especifica en San Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, ¿sí? Y las 5 prudentes. Aquellos que eran prudentes, aquellas mujeres que buscaban, que le está que es la tipología de lo que es la iglesia. Es decir, que la iglesia, la mitad que creemos se va y la mitad se queda. No porque el Señor Jesucristo dice, esta se va, este no se va, este no. No, es porque uno lo anhela, es porque uno lo desea, es porque uno cuando va a la iglesia va verdaderamente a ir a buscar de Dios. Pero me duele en el corazón ir a la iglesia y que muchas personas están clavadas allí viendo el bendito celular. El celular está apartando a la humanidad de Dios tremendamente. Unos poquitos son aquellas personas que utilizan el celular para escuchar música, alabanzas cristianas, para escuchar predicaciones, para que Dios les hable. Los demás es para mirar unas estupideces que escriben y leen. Dios está cansado y le ha dado. ¿Cuánto le duele? ¿Cuántos hogares se están separando por causa de estos benditos celulares? ¿Cuántos hogares? Aún pastores, conozco pastores que se han separado por eso. ¿Por qué? Porque viene la infidelidad. Hoy en día se consigue de todo a través de esos celulares. ¿Por qué? Porque tiene el Internet y el Internet navega en todo el planeta. Y la gente está ahí, cautiva a través del celular. Va a la iglesia y no puede desprenderse del celular. Van como por ocupar un puesto. ¿Usted cree que Dios los va a llevar así? No, hermanos. Es aquel que dispone su vida delante de Dios. Hermanos, que Dios te bendiga. Voy a estar orando. El día domingo, con la voluntad del Señor, voy a mirar a ver si puedo terminar porque de pronto muchos hermanos dirán, no, pero qué canción que nos está hablando, pero no nos ha dado el término de lo que es el final de lo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero es necesario explicar yo que voy por encimita explicando nomás. El día domingo, con la voluntad del Señor, los invito a que miren este video, a ver si con la voluntad del Señor doy término. No sé, porque yo no me mando, el que me manda a mí es el Espíritu Santo, el que me pone a hablar acá. Entonces, si es la voluntad del Señor del día domingo poder dar término a lo que es, la iglesia no pasará la gran tribulación. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este momento de llegar ante tu presencia, Padre Celestial. Ante tu presencia estamos para darte la gloria y la alabanza en todas las cosas, Padre. Perdónanos, oh Dios, porque día tras día fallamos delante de ti. Y día tras día, Señor, te tenemos en poco lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, misericordia por todos, la audiencia que hay a través de estos videos, Señor, que ellos entiendan tu palabra y le den lugar al Espíritu Santo para poder entender las cosas celestiales que tú nos has dado. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, la alabanza, Señor, y que día tras día podamos entender y ver todas las cosas que tú tienes para nuestra vida desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga grande y ricamente.